¿Es usted un declarante de listas que necesita presentar una declaración de impuestos sobre las ventas? Este video explica cómo presentar sus impuestos usando WordFile. Desde nuestra página de inicio, seleccione el botón de WordFile. Tenga en cuenta que el sistema de WordFile se expira después de 1 hora de inactividad. Y recuerde que puede pausar este video en cualquier momento. Si tiene una cuenta de WordFile, ingrese su ID de usuario y contraseña. Si no tiene una cuenta de WordFile, visite nuestro video de cómo crear un perfil de WordFile para crear una cuenta. Tenga en cuenta que este ejemplo es para un usuario que ya asignó un contribuyente a su cuenta. Para obtener información sobre la asignación de un impuesto, por favor vea nuestro video de cómo agregar asociaciones de cuentas de impuestos. En la sección de My Taxpayer Accounts, haga clic en la tarjeta de contribuyente con su información. Si su cuenta no aparece en la lista, haga clic en el botón azul de Assign Taxes Fees para agregarlo a su perfil. Para más información de cómo asignar un impuesto, por favor vea nuestro video de cómo agregar asociaciones de cuentas de impuestos. Comencemos a presentar su declaración de impuestos sobre ventas y uso. Seleccione el botón junto a File Original Return y seleccione Continue. Seleccione el periodo para el que está solicitando. Si está configurado para presentar una declaración mensual, verá el periodo en formato año y mes. Por ejemplo, los números 2004 representan abril del 2020. Si está configurado para presentar una declaración trimestral, verá el periodo en el formato de trimestre y año. Por ejemplo, 203 representa el tercer trimestre del 2020. Seleccionar este periodo significa que esta presentación es de julio hasta septiembre del 2020. Si está configurado para presentar anualmente, verá el periodo por año. Seleccione el periodo y haga clic en Continue. Después de revisar el descargo de responsabilidad, seleccione Continue. En la página de créditos tomados, responda a las preguntas sobre los créditos tomados y licencias de venta de exportación de corredores de aduanas. Debe responder ambas preguntas antes de continuar. Estas preguntas son de propósitos informativos solamente y no afectan al cálculo de su presentación. Si selecciona Yes, este video ya no aplica a su situación fiscal. Si necesita ayuda adicional con los créditos tomados, por favor envíenos un correo electrónico a wordfile.help@cpa.texas.gov o llame al 1-800-442-3453, opción 2 para español. Seleccione No para continuar si no es un agente de aduanas autorizado. Si responde sí a esta pregunta, ingrese la cantidad del reembolso por esta devolución de artículos exportados fuera de los Estados Unidos, de todos los certificados de los agentes de aduanas con licencia de Texas. Seleccione No para continuar. Si no tiene impuestos sobre las ventas para presentar, haga clic en la casilla y seleccione Continue. Ahora completemos las ventas totales, ventas sujetas a impuestos y la sección de compras sujetas a impuestos. Introduzca las cantidades solo en dólares enteros en esta sección. Por ejemplo, $100.96 se ingresarían como $101. El primer campo que debe completar es de ventas totales. Ingrese el monto total sin incluir impuestos, de todas las ventas, servicios, arrendamientos y alquileres tangibles de propiedad personal, incluyendo todos los cargos relacionados y realizados durante el periodo de presentación. El segundo campo que debe completar es ventas sujetas a impuestos. Ingrese el monto total sin incluir impuestos, de todos los servicios imponibles y ventas, arrendamientos y alquileres sujetos a impuestos de propiedad tangible, incluyendo todos los cargos imponibles realizados durante el periodo del informe. El tercer campo que debe completar es compras sujetas a impuestos. Ingrese el monto total de todas las compras imponibles. Las compras sujetas a impuestos son cosas imponibles ya sea compradas, arrendadas o alquiladas para uso personal o comercial, en donde el impuesto sobre las ventas o sobre el uso no se pagó. Esto incluye compras en Texas o fuera del estado, vendedores o artículos sacados del inventario para su uso, artículos regalados y artículos comprados para un uso exento pero realmente utilizado de manera imponible.
Las compras sujetas a impuestos no incluyen artículos de inventario retenidos, exclusivamente para reventa. Después de que haya completado la sección de ventas totales, ventas y compras sujetas a impuestos, seleccione Continuo. Ahora completemos la lista de la sección de suplemento de la devolución. Su cuenta de WordFile enumerará la de jurisdicción que debe informar. En este ejemplo, Austin City y Austin MTA deben ser informados, aunque no se aplicaron impuestos sobre las ventas en estas jurisdicciones. Puede agregar cualquier jurisdicción que no ha agregado automáticamente a su perfil seleccionando Agregar jurisdicción. Si no conoce el número de jurisdicción, ingréselo seleccionando su número de tarjeta de jurisdicción y seleccione Search. Si no conoce el número de jurisdicción, elija una categoría de búsqueda diferente, tal como City, County, SPD, Transit Authority o Combined Area District. También puede hacer clic en Tax Rate Locator para encontrar la sección de jurisdicciones correctas. Para la ciudad y el condado puede ingresar el nombre de la ciudad parcial o completo. Una vez que tenga los resultados de su búsqueda, seleccione la jurisdicción que le gustaría informar. Seleccione Agregar jurisdicción. Una vez que se agrega una jurisdicción a su declaración, quedará grabado cada que presente una declaración. Puede agregar las jurisdicciones que necesite siguiendo las instrucciones previas. Ingrese el monto sujeto al impuesto local basado en su jurisdicción. Seleccione Continuo cuando todas las jurisdicciones han sido completadas. Revise los datos de impuestos sobre las ventas que ingresó. Si necesita cambiar sus datos de devolución, seleccione Edit Credits Taken, Edit Location o Edit List. Cuando termine de revisar sus datos, seleccione Continuo. Esto es solo una página de revisión y su declaración aún no es enviado. Se le pedirá que realice un pago o puede presentar un informe sin pago. Si presenta y paga antes de la fecha de vencimiento, obtendrá un descuento por presentación puntual. WordFile calcula el descuento de la presentación puntual. Verás una página de confirmación una vez que se ha enviado la declaración y/o pago. No es necesario enviar una copia física de regreso, pero es muy importante imprimir o guardar esta página para sus registros. Ahora que ha presentado su solicitud electrónicamente, recibirá recordatorios de presentación por correo electrónico. Si necesita más ayuda, favor de contactarse con nosotros por medio de nuestro correo electrónico a wordfile.help@cpa.texas.gov o llamando al 1-800-442-3453, opción 2 para español.